Un placer estar por acá. Igual agradecerle ahí al país anfitrión por toda la hospitalidad que se tiene. Importante, y voy a iniciar ahí con qué entendemos por transformación digital. Y creo que hay tres elementos básicos que tenemos que tener en cuenta, y es la parte tecnológica, la parte de sistemas, que es como lo que uno directamente se va, pero creo que ahí los más importantes son otros dos elementos. El primero de ellos tiene que ver con el tema del recurso humano. Nosotros, bueno, siempre usamos mucho la palabra funcionarios, la palabra funciones. Bueno, creo que transformación digital es comenzar a hablar no de funciones específicas, es comenzar a hablar con una visión totalmente integral, con una visión de procesos. Tenemos que tener ahora funcionarios que se adapten al cambio, que aprendan rápidamente a utilizar la tecnología. Ya al rato no interesa si estudió economía, si estudió finanzas, si estudió recursos humanos. Lo importante es qué tanto esa persona puede adaptarse al uso de las nuevas herramientas, al uso de las nuevas tecnologías y pensando, y ahí es el siguiente elemento que quiero traer, en el tema del servicio al cliente. Finalmente, cuando hablamos de servicio al cliente es para qué se hace la transformación digital. Y el principal elemento en el cual un país tiene que llevar a cabo una transformación, una tesorería, es pensando en su cliente, en quién es el funcionario que recibe el salario, el proveedor que recibe el pago, la entidad pública que recibe la transferencia, el contribuyente que tiene que hacer el pago de impuestos, el corredor de aduanas que tiene que hacer rápido el pago de aduanas y necesita que rápido, en cuestión de minutos, se dé el pago para poder salir con la mercadería. Entonces, importante cuando hablamos de transformación digital, definitivamente hay que pensar en esos tres elementos centrales de lo que sería un proceso de transformación. Y yo por acá retomo, creo que una de las últimas consultas que se hicieron, que alguien por ahí decía, ¿cómo hacemos para tener entidades, fondos de terceros en la Tesorería Nacional? ¿Qué ocupo? ¿Le tengo que pagar más? Y ahí una respuesta es, si yo tengo que creerme que soy un banco. Y ahí importante es, y todos hemos visto el proceso de transformación que hicieron los bancos, ¿verdad? Los bancos antes estaban pensados para que la gente fuera a las oficinas y tenía cajeros y tenía por allá servicios y por allá crédito y por allá al otro lado. Vean el proceso que tenemos hoy en la banca. Bueno, nosotros en la Tesorería Nacional de Costa Rica sí les puedo asegurar que definitivamente nos creímos un banco hace mucho rato. Y ahí tal vez contarles una anécdota. Hemos tenido unas discusiones con los ministros porque el próximo año cumplimos 200 años de fundación y nosotros celebrábamos ahí con un quequito los años de fundación de la Tesorería Nacional, y llegó un ministro y dijo, no, un momento, es que ahí nació el Ministerio de Hacienda. Y entonces no importa, ya unos años para acá lo celebramos juntos. Entonces, a propósito ayer del tema que hablábamos de la importancia de las tesorerías en la gestión económica de los países, nosotros decimos, bueno, igual desde el nacimiento de la República ahí estuvo la Tesorería Nacional. Y un tema importante y que coincide con el tema de que ayer estábamos inaugurando Focal y Fotecal. Ese primer decreto era 3 funcionarios, un tesorero, un contador y un clavero. Entonces creo que no es ninguna coincidencia que hoy estemos, por ejemplo, en estos temas. Y un tema que sí quiero traer al día de hoy. Las tesorerías, en ese momento seguramente no existían bancos. Entonces la tesorería desde un inicio tuvo que constituirse en un banco. En Costa Rica, en el 1949, con la fundación de la Segunda República, la Constitución Política nos dio a la Tesorería Nacional el rango de órgano constitucional y dijo, ustedes son el centro de operaciones de todas las oficinas de rentas nacionales del Estado. Entonces, vea que ahí habló no de ingresos presupuestarios o no de ciertas entidades, habló de todo el Estado. Entonces, creo que ahí, y un poco les decía la última respuesta que decía, las tesorerías tenemos que convertirnos en bancos. Y precisamente mucho del proceso de transformación que han tenido los bancos, tenemos que llevarlo a cabo las tesorerías. Entonces, tenemos grandes retos, y creo que aquí a veces es casi hablar del presente, pero también hacia dónde vamos. Porque resulta que a nivel normativo, lo que la Constitución nos obliga a tener, la Ley 8131 de Administración Financiera, se aprobaron leyes que creo que han venido a decirle a las entidades, vea, ¿cómo es que usted, órgano desconcentrado, tiene un superávit y resulta que yo tengo un déficit? No, señor, venga para acá. Esta ley 10.495
nosotros hemos cambiado un concepto de caja única y le hemos llamado ahora cuentas de liquidez de tesorería, porque el concepto de caja única a veces se ha asociado mucho a lo que es temas presupuestarios, temas nada más de gobierno, y creo que el salto que se ha dado en esta cuenta es, hablemos ahora de la liquidez que hay en toda la economía. Y entonces, a través de esta cuenta, ya no solamente tengo que manejar recursos del presupuesto, tengo que comenzar a manejar recursos de terceros. Un concepto de ingreso que una entidad privada que está administrando recursos públicos tiene que administrar recursos en esta cuenta. Entonces, eso nos obliga, obviamente, a un cambio importante a nivel tecnológico. ¿Qué nos toca hacer? Bueno, hay brindar servicios de excelencia. Yo no le puedo decir a una entidad pública, véngase para Tesorería Nacional, y ¿qué es lo que me dice? Deme los mismos servicios financieros que me está dando un banco. Y entonces yo tengo que estar preparado para decirle, yo no solamente le voy a dar esos servicios, se los voy a dar a un costo mucho más bajo y se los voy a dar con una mayor eficiencia. Porque, por ejemplo, yo no le voy a obligar a que todos sus proveedores sean del mismo banco. Yo le ofrezco un servicio de pago que indistintamente donde sean sus proveedores, usted puede hacer una sola planilla de pago y ahí se le va a acreditar a todos de una sola vez. Entonces, un poco es la parte de lo que estábamos. El otro tema importante, hablamos de macroprocesos, que tiene que ver con, ya no solamente es un tema de tesorería, ya no solamente es un tema de contabilidad, es un tema integral de cómo se hace. Ese pago es un pago a un proveedor con cargo al presupuesto nacional, es un cargo a un proveedor con cargo al fondo de un tercero, temas como eso. Y bueno, creo que es importante, como les decía, tenemos que hacer un ajuste en la estructura organizacional, que creo que inclusive va a ir mucho más allá de solo la Tesorería Nacional. El mismo Ministerio de Hacienda tiene que entrar en ese proceso, a acomodar funciones conforme a esas nuevas atribuciones, y muy importante esa mejora que tenemos que hacer tanto en la parte de capital humano, que es todo un reto a nivel general. ¿Qué es la situación actual que tenemos? Y eso va, sí lo podemos aplicar también a lo que son los niveles de sistemas. En el Ministerio de Hacienda, ya en el 2017-18 se comenzó a hablar de riesgos, y uno de los temas que se hablaba, el tema de continuidad de negocio. Y resulta que nos llegó la pandemia, y la pandemia nos desnudó cómo estábamos realmente a nivel tecnológico. Y ahí se tomó la decisión, vamos a ir por un proyecto grande, un proyecto para hacer una transformación de todos los sistemas de Hacienda. Se hizo un inventario, 60, 70 sistemas diferentes en el Ministerio de Hacienda, cero conectividad, cero interoperabilidad. O sea, simplemente ahí cada sistema por su... Entonces se tomó la decisión de hacer un préstamo para cambiar esos en tres grandes, digamos así, se dieron tres grandes sistemas, uno que es tributario, otro que es aduanero y otro que tiene que ver con la parte de la administración financiera y talento humano. Y esta situación actual era lo que tenían esos sistemas, digamos, el Ministerio de Hacienda, un ministerio fragmentado, un ministerio poco transparente, totalmente desintegrado. Ahí hablábamos de islas en el Ministerio de Hacienda, la isla de tributación, la isla de aduanas, la isla de la parte financiera y lógicamente un tema de ineficiencia. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, hacia un proceso que sea más directo, más transparente, integrado y eficiente. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Y bueno, creo que ya estos elementos ya los hemos visto. Trabajar en temas de captación de ingresos, temas como negociar centralizadamente las comisiones. Ya no vamos a decirle a las entidades, ustedes van y negocian con su banco las comisiones, no. Nosotros como Tesorería Nacional vamos a estar negociando esas comisiones con los bancos, una única plataforma de cobranza, eficiencia en el tiempo y el traslado de los recursos y uso de plataformas electrónicas interoperables, tal y como mencionaban anteriormente. Esto quiere decir que así como yo puedo pagar un impuesto, eventualmente puedo pagar algo de aduanas, o eventualmente puedo pagar una entrada al Teatro Nacional, puedo pagar una entrada a un parque nacional. El segundo tema importante, y ahí igual no me voy a detener mucho, es todo lo que tiene que ver con la administración de liquidez, centralización de recursos en la tesorería, el tema de la presión y la rentabilidad de los excedentes, temas relativos a la programación y tema lo que es el control y el registro de pagos. Y ahí en el pago de obligaciones, importante algunos elementos, justamente que tienen que ver con sistemas de pago dinámicos y eficientes, ampliación de horarios. Nuevamente, yo si quiero competir con los bancos o si les quiero dar un servicio, tengo que tener horarios igual que los demás, procesos integrados y una única plataforma de pago.
Y aquí, por ejemplo, sí me detengo en este tema del pago de obligaciones para poner un ejemplo que ya creo que ha sido una buena práctica. Nosotros decíamos, ¿qué se hace el recurso social de este país? Entonces, unas instituciones tenían ya desarrollos para decir, bueno, yo tengo un sistema centralizado de beneficiarios. Ahí se supone que están todos los beneficiarios de recursos sociales de este país. Pero decían, bueno, pero ¿dónde está el pago? Y entonces no se tenía información. Nosotros hemos logrado, a través del sistema de tesorería, unificar de tal manera que todos los pagos de recursos sociales se hagan a través de la Tesorería Nacional. Entonces, por ahí es una fuente importante de información para detectar, ok, a esta persona le están llegando recursos de determinada entidad, de determinada municipalidad y todo lo demás. Es un sistema que ya tiene varios años de operar y obviamente pensamos expandirlo a todo lo que son el resto del sector público. ¿Qué teníamos con respecto a las plataformas? Bueno, plataformas centrales, nada más una plataforma de pago, otras son de cobro. Ahora lo que tenemos es convenios con los bancos y ahí importante, yo con los bancos no es que voy a competir, los bancos tienen que ser agentes auxiliares míos para una mejor gestión. Entonces, por ejemplo, en temas de tributación, nosotros le decimos a todos los bancos públicos y privados, usted me quiere recaudar, estas son las condiciones, este es el convenio marco y a partir de ahí definimos lo que es la llegada de los recursos al tesoro. El otro tema, lo de cuentas del sector público, y por eso les decía que ya no solamente hablamos de cuentas de caja única, sino que cuentas, un sistema de cuentas del sector público, y ahí definimos cuáles son cuentas de caja única, cuáles son cuentas de liquidez, cuáles son cuentas de terceros. Y muy importante, obviamente, todo lo que es el valor agregado que esto genera en la parte de rendición de cuentas. Sobre esto creo que ya lo hemos visto, es básicamente entonces hablar de dos grandes o tres grandes temas. Uno, un centro gestor de ingresos. Otro, lo que es el centro gestor de pagos. Y todo lo que tiene que ver también con el tema de programación financiera. Entonces, para que tengan una idea, esto es el esquema de lo que es el centro de gestión de ingresos. Tenemos por un lado las unidades de registro primario. ¿Quiénes son? Entidades que tienen portal propio, entidades que tienen cuentas por pagar a la Tesorería Nacional, hay instituciones que sí tienen portal, el sistema tributario, el sistema aduanero. Eso interactúa con ese centro de gestor de ingresos que es que nos ayuda a centralizar los fondos en la Tesorería Nacional. Nosotros a su vez tenemos un gran centro de gestor de transacciones electrónicas que es el que nos hace la comunicación con el sistema financiero, el sistema de pagos. Entonces ahí básicamente en el sistema de pagos somos un banco más. El mismo servicio que le puede dar un banco lo damos nosotros. ¿Como cuáles? Bueno, pago de planillas, cobros en tiempo real, pagos en tiempo real, transferencias en tiempo real. Entonces este concepto del centro gestor de ingresos un poco también es llevado a lo que es un centro gestor de pagos, en el cual entonces tenemos pagos que afectan el presupuesto nacional, ¿verdad? Entidades que están directamente dentro del presupuesto nacional, pero también tenemos información de pagos que son entidades que no están dentro del presupuesto nacional, es decir, entidades, fondos de terceros que manejábamos. Para temas de la administración de liquidez, repito, creo que es un poco lo que hemos hecho, tratar de automatizar estos procesos con temas como automatización de la programación financiera, planeación y proyección de flujo de caja, el tema de gestión de inversiones y lo que es el control y gestión de riesgos de liquidez. Que yo ahí sí me detengo porque creo que uno de los grandes retos también de las tesorerías está asociado precisamente al tema del manejo de riesgos, de esa gestión de riesgos. Y nuevamente vuelvo al caso, si queremos ser realmente un banco, tenemos que copiar muchas de esas buenas prácticas que hacen los bancos. En temas de gobierno corporativo, en temas de conformación de comités, ya no solamente es un comité de inversiones, ya no solamente un comité de crédito, tenemos que hacer comités de riesgos para poder dar seguimiento un poco a las operaciones. Y ahí, por ejemplo, también otra de las plataformas que utilizamos de negociación para lo que es la parte de deuda, nosotros tenemos una plataforma con la Bolsa Nacional de Valores, en la cual participan puestos de bolsa, bancos principalmente, hacemos subastas inversas, contratos de colación, pero también, por otro lado, hemos abierto una plataforma con el Banco Central. ¿Quiénes son los participantes? Operadores de pensiones, bancos, puestos de bolsa,
Tenemos la opción de que pequeños ahorrantes compren títulos nuestros de manera automatizada a través de ese proyecto de tesoro directo. Y tenemos también lo que es la subasta de valores o la ventanilla de valores. Desafíos. Bueno, por ahí tenemos varios de ellos. Uno es el programa Creadores de Mercado, que creo que por ahí se ha hablado. Estamos arrancando con eso en los próximos meses. La implementación de la ley MEL, que esa ley MEL, les decía, es cuentas de manejo eficiente de la liquidez. Lo que hace es que viene y reconoce ese rango constitucional que tiene la Tesorería Nacional. Decirle a las entidades, usted no puede tener un recurso privado en un banco para venir a pagarme intereses cuando realmente lo tiene que administrar aquí en la misma Tesorería Nacional. Eso nos abre infinito la cantidad de instituciones a las cuales tenemos que operar. Si yo le doy una transferencia, llámese al Instituto del Deporte, y el Instituto del Deporte a su vez se la pasa a un comité cantonal, esa plata tenemos que darle seguimiento y tenemos que decirle, esa plata no tiene por qué salir de la Tesorería Nacional. Yo no tengo por qué financiarme para darle esa plata que digamos al comité si todavía no la ha usado. El mensaje directo es, esa plata va a salir de Tesorería en el momento que ya se va a ejecutar al beneficiario, es decir, en el momento que el comité pague a un proveedor, es que esa plata tiene que salir, y entonces ahí sí logramos un mayor uso eficiente de los recursos, porque decimos, yo no tengo por qué endeudarme antes de tiempo, no tengo por qué endeudarme a costos muy altos para hacer ese tipo de transacciones. Les decía, la implementación del proyecto Hacienda Digital, que es todo un gran reto. Es un proyecto, la verdad, bastante grande. Ahora que el colega hablaba del tema de los grandes CODs, ¿verdad? Ahí básicamente se centra en un COD tributario, un COD aduanero y el COD de Administración Financiera y Talento Humano. Así me puso nervioso cuando usted habla de eso, de que las tendencias tienen que ser más bien ahora a esas interoperabilidades. Bueno, estamos en ese proceso. Por lo menos como tesorería, sí, dentro de ese proyecto de Hacienda Digital, nosotros pusimos como 11 tipos de productos y tipos de negocios, y al final llegamos a la conclusión precisamente con la gente del consorcio que vamos a tener que desarrollar o vamos a tener que interoperar mucho lo que tenemos con lo que ellos están haciendo. Entonces creo que por lo menos desde el punto de vista de tesorería me quedo un poco tranquilo, sí, me preocupa un poco más la visión tal vez que se tiene el Ministerio de Hacienda, pero bueno, yo creo que ya es parte de lo que estamos aquí viviendo estas experiencias. Así que les agradezco mucho, estamos a la orden.